Bendiciones, mis amados, que la paz del Señor esté con ustedes y con los suyos en esta hora. Quisiera compartirles en esta ocasión un sueño que tuve hace poco, ya que el Señor me ha dado el privilegio de ser como José, el hijo de Jacob y de Rebeca, de tener muchos sueños. Me ha dado el privilegio de hablarme a través de los sueños, incluso desde antes de empezar a revelarse a mi vida. Y de hecho, Él empezó a revelarse a mi vida a través de los sueños. En este sueño yo me encontraba en una playa. Había mucha más gente conmigo en la playa. De pronto miré al cielo y vi un reloj enorme, tan grande, o sea, grande que arropaba casi toda la tierra. Era enorme, enorme, abarcaba todo el lugar donde yo estaba y donde estaba la gente. Y el reloj era como un reloj de una bomba, perdón. Le quedaban solo segundos para caer a la tierra, y recuerdo haber exclamado en el sueño: wow, pero ese reloj va a caer a la tierra y es enorme, la va a destrozar. Es lo que decía. Entonces, de pronto, de detrás del reloj sale un enorme ejército de hombres vestidos de militares, hombres fuertes vestidos de militares, y uno de ellos llama a un joven que está a mi lado y lo saluda con cariño y le dice: mi hijo, necesito que hables, que leas esta palabra, Colosenses 3. Habla y sigue lo que está ahí, Colosenses 3. En eso yo desperté, busqué la palabra, la leí, y hace poco el Señor me trajo ese sueño a memoria y me dijo: quiero que compartas este sueño. Y no voy a leer la palabra completa, pero sí quiero compartirte las recomendaciones que hay en esta palabra para nosotros como hijos, como creyentes en Cristo y como creación del Señor. Colosenses 3 es una carta que el apóstol Pablo, durante su ministerio, le escribe a los colosenses, a la iglesia de Colosa. En esta carta, el apóstol Pablo le hace algunas salvedades a Colosenses, le dice cómo caminar conforme al propósito de Dios. Y le dice, entre las recomendaciones que le hace, le dice que busquen las cosas de arriba, que piensen en las cosas de arriba. Le dice: mueran a lo terrenal. Y le hace la especificación de qué es lo terrenal. Le dice que deben morir a la fornicación, a la inmundicia, a las ansiedades, a los malos deseos, a los apetitos insanos, a la avaricia y a la idolatría. Le dice también que se despojen de la ira, del enojo, de la maldad, de la blasfemia y de las conversaciones sucias. Le dice: no se mientan unos a otros, desechen su vieja manera de vivir y vístanse del nuevo hombre. Déjense renovar conforme a la imagen de su Creador. Sean compasivos, piadosos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Sopórtense y perdónense unos a otros. Tengan amor, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Sean agradecidos con Cristo. Llénense abundantemente de la palabra de Cristo. Amonéstense y enséñense unos a otros conforme al Espíritu. Hagan y digan todo como para Cristo. Esposas sean dóciles, sean suaves con sus esposas. Y le dice que a los hijos que sean obedientes a los padres, y a los padres que no irriten a sus hijos. Y le hace la salvedad de que no deben vivir para complacer al hombre, sino para complacer a Dios. Le dice que tienen que tener un corazón recto y temeroso de Dios. Y te preguntarás: ¿por qué te traigo estas palabras en este día? Pues en este día te traigo estas palabras y el Señor las puso en mí, porque con todas las cosas que están pasando, el Señor lo que está haciendo es a nosotros un llamado de atención.
para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros empecemos a caminar en su propósito, para que nosotros entendamos que fuimos creados para obedecer, exaltar, agradar y caminar conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y Pablo le hace estas recomendaciones a Colosenses, y hoy yo quiero hacerte esas recomendaciones a ti. Decirte que Cristo viene. Es cierto, Cristo viene pronto. Eso era lo que significaba el reloj del sueño, que sus días estaban cerca. Los días en que la trompeta iba a sonar estaba cerca. Y por eso al reloj solo le quedaban segundos en el sueño. Y el Señor quería que yo predicara eso, que yo dijera que Él viene pronto, que su venida estaba pronta, estaba cercana. Pero no solamente esto, sino decirte que debes seguir estas recomendaciones, debes cambiar tu manera de vivir, debes volverte a Cristo. Solamente no peca la persona que mata a otra, solamente no peca la persona que roba. También peca aquel que no cumple con los dos mandamientos principales de Dios, que fueron amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Y qué significa esto? Amar a Dios sobre todas las cosas significa abandonar, dejar los placeres del mundo y poner los ojos en las cosas de arriba, como le decía Pablo a los colosenses. ¿Por qué debemos poner los ojos en las cosas de arriba? Porque son muchas las circunstancias que vivimos y este mundo es pasajero. Esta no es nuestra realidad. Nosotros somos seres eternos que el Señor creó para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Y para poder hacerlo, necesitamos abandonar nuestra naturaleza terrenal. ¿Por qué? Porque la naturaleza terrenal con la que nacemos es una naturaleza que nos lleva, que nos llama al pecado. Y Dios es un Dios perfecto. El pecado no le agrada. No es cierto que tú vas a estar viviendo una vida de pecado hablando de tu hermano, mintiendo cada vez que necesitas quedar bien o salir de una situación, criticando a tu hermano por X o cualquier cosa, porque es moreno, porque es alto, porque es flaco, porque usa una moda que está atrasada o que está adelantada. No es cierto que estás agradando a Dios con eso. No lo agradas a Él. Porque a esto no es lo que Dios nos manda. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. ¿Y qué significa amarte a ti? Amar a tu hermano como a ti mismo significa no criticarlo, no juzgarlo. Significa apoyarlo, ayudarlo a levantar. En vez de hacer que caiga o en vez de dejarlo caído, ayudarlo a levantarse. A esto es que el Señor nos está llamando. Esto es lo que el Señor está diciendo, que cambiemos en nuestras vidas, que empecemos a vivir en paz. Dios es un Dios de paz, un Dios de amor. El que no está cosechando paz en su vida, lamentablemente no está en Dios. Y si las trompetas suenan hoy, se va a quedar, porque no va a poder tener un encuentro con Jesús, porque Jesús es santo. Jesús vino a la tierra y nos mostró cómo vivir. Jesús vivió en paz, Jesús amó, aún a Judas que lo traicionó, Jesús lo amó y siempre estuvo ahí para Judas. Y el Señor no nos manda a amar solamente a nuestros amigos, no dice amarnos a todos, porque el Señor no tiene favoritos, que esta es otra de las cosas que Pablo le dice a la iglesia de Colosenses. Dios no tiene favoritos. No hay un hijo más bonito ni uno más feo para Dios. Para Dios todos somos iguales. Y le hace la salvedad de que si tú vives en justicia, vas a cosechar justicia. Si tú actúas conforme a lo que Dios está pidiendo que actúes, pues vas a ser
recompensado por Dios. ¿Con qué vas a ser recompensado con Dios? Con la vida eterna. Vas a cosechar amor, vas a cosechar paz en tu vida, en este mundo también. Pero también le hace la salvedad que si tú vives en injusticia, eso mismo vas a cosechar. Y hay un destino para los hijos de desobediencia. Hay un destino para aquellos que viven en injusticia, que viven en desobediencia a Dios. Todo aquel que no está siguiendo estas recomendaciones que Pablo le está dando a Colosenses, está viviendo de espalda a Dios. Está viviendo en desobediencia a Dios. Y hoy yo quiero hacerte llamado a que analices tu vida, que pases balanza sobre ti mismo y mires cómo estás actuando. Porque nada más hay dos señores, está el enemigo y está Dios. Dos señores, dos personas pueden manejar tu vida. O estás viviendo para el enemigo, mintiendo, robando, fornicando, haciendo todo lo que Pablo le recomienda a la iglesia de Colosenses no hacer. O estás viviendo conforme a lo que Pablo está diciendo. No es cierto que amas a Dios y que estás sirviéndole a Dios y que estás bien delante de Dios cuando estás en fornicación. Aunque el hombre no te esté viendo, aunque nadie lo sepas, ¿tú entiendes? Dios sí te está mirando, porque su palabra dice que sus ojos están sobre su creación 24/7, no un momento ni dos momentos. Y una de sus cualidades es que Él es un Dios omnipresente, está en todas partes y lo ve todo. Y aunque el hombre no te esté mirando, el Señor sí está mirando lo que estás haciendo. El Señor mira cuando tú mientes para quedar bien. El Señor mira cuando tú estás teniendo una relación impropia, estás teniendo una relación con una persona que no estás casado. El Señor mira cuando criticas a tu hermano, aunque tu hermano no esté ahí, no te esté escuchando. El Señor mira cada paso de lo que tú estás dando. Y su palabra dice, en una parte de su palabra, el Señor aclara muy claro, yo no soy que voy a juzgar. Es mi palabra la que va a juzgar, es mi ley la que va a juzgar. ¿Por qué? Porque Él en su ley nos dejó todo lo que debíamos hacer como hijos de Él, como creación, como hijos obedientes, en obediencia a Él. Y muchas veces ni siquiera conocemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Y vivimos a merced de nuestra voluntad. Y cuando llegan situaciones como las que estamos pasando hoy, decimos, Dios nos va a proteger. Cuando nos pasan situaciones horribles, se nos muere un hijo, se nos muere un familiar, quedamos en miseria, nos botan del trabajo. Nos preguntamos, oh Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué Dios permite eso? Pero no nos detenemos a entender que Dios es Dios soberano, que Dios es Dios y que nosotros debemos obedecerlo. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque estamos viviendo como hijos de desobediencia. Estamos viviendo de espalda a Dios. Sin embargo, en estos momentos queremos que Dios nos proteja y lo cuestionamos el por qué nos pasan estas cosas, el por qué tú lo permites que nos pasen. Pero no nos detenemos a preguntarnos cuántas veces estudiamos su ley. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en paz, que es como Él nos mandó a vivir? ¿Estamos amando a nuestros hermanos como a nosotros mismos?
Estamos siguiendo sus mandamientos, sus leyes, estamos siguiendo las recomendaciones que Pablo nos da como apóstol de Dios, que no escribió, que no nos da esas recomendaciones porque a él le surgieron, no, nos da esas recomendaciones porque el Padre le dijo que nos diera esas recomendaciones. Porque para ser hijos de obediencia debemos caminar conforme a eso. Y su palabra dice claro, si tú quieres guardar tu vida en esta tierra, entonces vas a tener que perder tu eternidad. Vas a tener que perder la vida conmigo. Necesitamos hoy entender que esta vida es pasajera, que debemos volvernos a Dios y empezar a caminar como Él quiere que caminemos. Si no conocemos su ley, si no hemos estudiado su palabra, si no sabemos qué es lo que Él quiere, entonces empecemos a estudiar su palabra. Empecemos a escuchar qué decía Jesús en su trayectoria en esta tierra. ¿Qué nos decía Jesús? Porque Jesús habló de todo lo que hoy está pasando. Jesús habló de todo en nuestras vidas. Jesús habló del reino. Jesús habló de cómo tú debes actuar, de cómo tú debes caminar. Jesús habló de lo que iba a acontecer en nuestras vidas. Jesús habló de lo que le esperaba a los hijos de obediencia y a los hijos de desobediencia. Debemos escudriñar su ley. Porque una de las cosas por las cuales Dios está llamando nuestra atención hoy es porque hemos dejado su ley. Y él me decía en una de las noches orando, te lo voy a leer porque a veces me dice muchas cosas y tengo que anotarlo. Me decía, yo les dejé mi ley a ustedes y ustedes la tienen a menos. Y yo analizaba y decía, wow, Señor, es cierto, porque habemos personas que ni siquiera nos detenemos a leer, abrir tu Biblia. Tenemos a veces la Biblia en nuestras casas y ni siquiera la abrimos. Y me decía, interpretan mi ley a su manera, a su conveniencia, de manera que ellos puedan seguir haciendo su voluntad y no la mía. Me decía, ellos han elegido la mentira del mundo antes que mi verdad. Prefieren sus costumbres, las costumbres que le enseñan, se apegan a sus costumbres y no van a mi ley a ver qué yo estoy diciendo, a ver qué es lo que yo quiero para ellos, qué les estoy mandando como su creador, como su Dios. Y me decía, ellos prefieren sus costumbres antes que mis mandamientos. Ellos prefieren sus placeres y deleites antes que mi amor. Me decía, ellos prefieren su mundo de fantasía antes que su sobrenaturalidad. Me decía, ellos prefieren su naturaleza terrenal antes que la vida eterna con su creador. Y cuando les llega lo que están cosechando a diario, entonces me cuestionan a mí y me piden misericordia. Proclaman con su soberbia, altanería y orgullo que yo les estoy protegiendo, que sus vidas están en mis manos, sin haber sido eso lo que han cosechado, sin andar en obediencia a mí, sin saber siquiera lo que yo les estoy diciendo. La principal causa de nuestro pecado es la ignorancia. No conocemos lo que nuestro Padre nos está diciendo. No conocemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Se nos inculca desde pequeño un sinnúmero de costumbres. Se nos dice un sinnúmero de cosas y la aceptamos. La adoptamos como nuestra verdad y nos apegamos a ella. Y no nos detenemos siquiera a preguntarnos qué quiere el Dios que me creó. ¿Para qué me dejó este libro? ¿Qué es lo que dice este libro? O simplemente lo escuchamos y lo obviamos. No le prestamos atención. ¿Por qué? Porque nuestras costumbres. Y queremos vivir conforme a nuestra costumbre.
A veces Dios, que es tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso, no a veces, siempre nos hace sentir a través de su espíritu en aquello que le llamamos conciencia, cuando estamos actuando mal, y aún así lo hacemos porque nadie nos está mirando. Pero yo quiero decirte hoy que sí, hay un Dios que te está mirando, que te mira cada segundo, cada milésima de segundo de tu vida. Todo lo que haces, todo lo que sientes, todo lo que piensas, Él lo está mirando. Necesitas volverte a Dios. Necesitas confesar a Jesús y caminar en su verdad como tu único Señor y Salvador. Su palabra dice que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Lo que no estamos en Él, estamos muertos y estamos caminando, obedeciendo al príncipe, al dueño de este mundo. Por esto Pablo le hace la salvedad a los colosenses, le dice, de nada te sirve confesar a Jesús si no abandonas el viejo hombre, si no te despojas de tu naturaleza terrenal, si no empiezas a entender que ya tu vida no te pertenece, ahora le pertenece a Cristo y que necesitas cambiar esas cosas que no agradan a Cristo. Chisme, ira, contienda, enojo, fornicación, malos deseos, malos pensamientos, entre otras muchas cosas que no agradan a Dios. Y le hace la salvedad. Debes hacer todo como para el Señor, como para tu Dios. Y el mismo Señor nos dice en una parte de su palabra que debemos hacer todo con amor. Y Pablo le dice, llénate de amor, que es el vínculo de la perfección. ¿Y qué es amar? No chismear, no juzgar a tu hermano porque vista de una manera diferente que tú, porque actúe de una manera diferente que tú. Dios no tiene favoritos y nos ama a todos por igual, al morenito, al blanquito, al que entiendes que es loco porque actúa de una manera diferente que tú, al que ves como diferente y extraño porque actúa de una manera diferente que tú. Y en cada quien Dios puso lo suyo. No necesitamos envidiar al otro. Eso no es de Dios. El que tú envidies el progreso de otro, el que tú envidies la vida de otro, eso no es de Dios. Y esa es una de las recomendaciones también que Pablo le hace a los colosenses. Le dice, no envidies el progreso de los hijos de desobediencia, porque muchas veces estamos en Cristo deseando tener la vida de los hijos de desobediencia. Muchas veces estamos en Cristo y seguimos viviendo con el viejo hombre. Por eso Pablo le hace la salvedad y le dice, de nada te sirve haber venido a Cristo si no empiezas a despojarte de lo terrenal, si no empiezas a entender que nada de esto te pertenece, que lo tuyo no es aquí, lo tuyo es allá arriba donde está tu Señor, que necesitas caminar mirando hacia lo de arriba, hacia tu Señor, que necesitas, como dice su palabra, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra,